En política nada se agradece puesto que nada se da. Y un político conscientemente nunca va en contra de su interés. ...1960 fue un gran año para el cine mexicano por muchas razones. Y una de ellas es esta película. Porque es una película que simplemente está adelantada a su tiempo. Y estamos hablando de que para que una película esté adelantada a su tiempo, debe saber retomar muy bien el pasado, dar un mensaje al presente y proyectarse en una temporalidad bastante tangible para cualquier momento en el que usted pueda ver la cinta. Una de las películas más importantes para entender cómo se hacía la política en el país y cómo mucho de ese modelo sigue permeando hasta el día de hoy. Parece existir el empeño de empujarme por un camino que no quiero andar. La sombra del caudillo es una película de 1960 dirigida por Julio Bracho, escrita por Julio Bracho y Jesús Cárdenas, aunque no aparecen acreditados, basados en la novela homónima del escritor y diplomático mexicano Martín Luis Guzmán. Esta película es protagonizada por un verdaderamente amplio, pero amplísimo elenco, del que solo mencionaremos algunos de los que aparecen de forma principal, como Antonio Aguilar haciendo una buena escena, porque es lo único que le tocó hacer, Javier Loya, Noé Murayama convirtiéndose en el villano favorito de los años 60 en México, Narciso Busquets, Víctor Junco, José Elías Moreno, Kitty de Hoyos, Víctor Manuel Mendoza, Carlos López Moctezuma haciendo de un antihéroe bastante trágico, el Tata Ignacio López Tarso haciendo otro de esos papeles que dices, actuó poquito pero qué bien actúa, Roberto Cañedo y Tito Junco haciendo una de sus mejores actuaciones, y enseñándonos a todos que a veces no hay que ser un mártir, pero sí hay que tener principios aunque no te crean. Que esta película está basada en una novela que narra los hechos de forma ficticia o de forma novelizada de un asunto que sucedió a finales de los años 20, cuando sucedía la sucesión presidencial de Plutarco Elías Calles, y en la que existían muchos suspirantes, pero había un dedito que decidía hacia dónde debían apuntar las cosas, porque los hechos que pasaron a Francisco Serrano en Huitzilac marcarían para el resto del siglo XX la forma de hacer la política en México. Un pacto, mi general. Escribo si promete usted protegerme. Póngase usted en mi caso. Fue orden directa de mi general Hilario Jiménez. Ahora, para quienes no sepan lo que es el caudillismo, sobre todo gente fuera de México, una vez que concluyó formalmente la Revolución Mexicana y que el ejército mexicano empezó a pacificar el país, y póngalo entre comillas, la única manera en la que había una garantía de mantener la paz y control del poder en el país ante las distintas revueltas que habían, acordemos que durante los años 20 y los años 30 todavía había un levantamiento armado llamada la Lucha Cristera, pues los generales revolucionarios eran los que gobernaban por zonas. Y esto habla de los escrúpulos de la política mexicana con pistola al cinto. Pues uno se da cuenta que en la Cámara de Diputados a la menor provocación sí se podían agarrar a balazos. Y siempre había ese peligro y esa tentación. ¡Viva Ignacio Aguirre! ¡Viva! ¡Viva! Ya veremos, don Tal, quién vive y quién muere. Ahora, hay algo que sucede comúnmente en redes sociales, y más con el sensacionalismo y el salseo que abunda tanto en Facebook, en Twitter y sobre todo en YouTube, con estos videos que nada más buscan monetizar, es de la forma en la que se maneja el mito de La sombra del caudillo. La gran película que fue censurada por el gobierno. La película prohibida de México. Es que miren, aquí en estos 5 minutos te explico por qué esta película fue censurada. 4 minutos de relleno y un solo minuto para decir, pues es que no le gustó a los militares. Ok, sí, pero hay mucho más allá detrás de todo esto. Por supuesto que esta fue una censura relativa. Por ahí se menciona que fueron 6 las copias que sobrevivieron y que gracias a esas 6 copias fue posible realizar, 1, el rescate de la versión que se exhibió a partir de los años 90 en México, ya cuando la censura fue levantada, y 2, la versión restaurada por la Cineteca Nacional hace unos cuantos años. Y lo que hace la película de forma visual, no tanto narrativa, es poner en duda y exhibir ciertas conductas que sucedieron en la vida real durante este asunto del general Francisco Serrano, en el que los militares dejaban de lado estos principios por obedecer órdenes en muchos casos y por entender que cierta búsqueda del poder terminaba siendo una forma de escalar socialmente.
Decía que no estoy dispuesto a disparar el primer tiro mientras el caudillo y Jiménez no lleven las cosas a tal punto que la nación entera nos aplauda si nosotros hacemos lo mismo. La sombra del caudillo es una película adelantada a su tiempo y tenemos varias razones y argumentos para poder afirmarlo. Principalmente porque esta película no solo tiene una duración más allá del promedio que permitía el Sindicato de Trabajadores de Cine de la República Mexicana, que por contrato colectivo lo tenían que hacer así, 1:30. Hay una amplitud en cuanto a los temas que se están abordando, porque sí, es una película con muchos diálogos y muchos diálogos a los que hay que ponerle atención, porque ahí es donde está sucediendo toda la intriga y toda la resolución política. Finalmente, de eso se trata la política, lo que se dice y lo que se habla antes de ejercer acciones. La posición de los personajes es muy importante. Y esto Bracho lo entiende tan bien, lo tiene tan intuitivamente bien presente, que sabes en qué momento quién tiene la voz de la razón y quién está en peligro. O cómo es que una situación se puede volver fatal de un momento a otro. ¿Todavía puede usted, con la misma mano con que la inclinaba hacia mí, hacerla que vote en favor de otra persona? Y este tipo de lenguaje y este tipo de situaciones no serían posibles si no hay una investigación premeditada. Parte de esa investigación premeditada tiene que ver no solamente con comprender la novela. Si tú sabes que la novela está basada en hechos históricos o hechos relevantes, pues obviamente tienes que hacer una investigación mucho más a fondo. Parte de esa investigación infiere a seguir la ruta de los hechos que narra la novela desde un acervo, por ejemplo, periodístico. Empiezas a rastrear cada uno de los momentos que están sucediendo dentro de la historia, no solo a contrastar, sino a verificar y darle esa intención verosímil de lo que está sucediendo, como este intento de tortura con tequila, o la forma en la que los sucesos previos a la tragedia de Huitzilac suceden dentro de la Cámara de Diputados, porque fue en el estado de Morelos o cerca de la población de Huitzilac donde sucedió la detención de Francisco Serrano y donde él y algunos de sus colaboradores pues, fueron, pues digamos que desvividos en favor de la lucha revolucionaria, bueno, de los intereses del caudillo. Aquí el caudillo no queda claro. Y remontándonos a la historia, el caudillo al que se refieren no es realmente el que aparece en pantalla. De hecho, el caudillo está todo el tiempo fuera de cámara, porque se infiere que bajo los hechos que sucedieron en la vida real y reflejados en esta historia, es que hay un poder más allá que está tirando los hilos para poner su voluntad de acuerdo a sus necesidades políticas. Realmente, si vemos la historia de México, el caudillo era Álvaro Obregón, quien durante ese periodo quiso imponer ciertas personas para que fueran parte de una candidatura, se quiso reelegir y recibió la maldición del reelector. Somos amigos viejos, hermanos en las armas. Por lo tanto, puedes impedir que el caudillo cometa con nosotros un atentado infame. Dentro del análisis político que podemos rescatar dentro de esta historia, la forma en la que los intereses prevalecen sobre los vínculos y los afectos personales. Y esto es algo que reiteran mucho los personajes en cámara. Y te dan a entender cómo es que funciona la política mexicana en 1960, en 1927, en 1929, en 1930. Y si nos ponemos a especular, así funciona hasta el día de hoy. Y esto es, pues digamos que no es ni bueno ni malo, porque también tenemos que aprender a entender a la política tal cual. El asunto es cómo se hacen los acuerdos y cómo los intereses de unos prevalecen sobre los intereses de otros. Y es importante saberlo ahora que estamos viendo tiempos electorales y que precisamente estamos dentro de una elección presidencial donde pues intereses van a estar prevaleciendo más allá que las filias, las afiliaciones o la forma en la que una persona va a estar haciendo mejor las cosas que otra. Así que pues seamos un poquito realistas, tengamos pensamiento crítico, porque eso es lo que importa a la hora de ir a las urnas. Ahora vamos a hablar de otro tipo de política. La política familiar. El matrimonio, un poco de humor negro, bastante macabro y realista.